Que Dios les bendiga. Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia, que pasa todos los viernes después del noticiero de la noche, sábados después del noticiero del mediodía y otros tiempos, si Dios permite, encontrarnos en este canal presentando lo que Dios nos dice por la Biblia. Y seguimos en una serie sobre el tabernáculo, preciosas lecciones sobre este lugar que se llamaba el tabernáculo, que era el lugar de reunión y comunión entre Dios y su pueblo Israel en el Antiguo Testamento. Desde los tiempos de Moisés hasta los tiempos de David, en esta parte afuera, alrededor del tabernáculo, adentro, aquí es el tabernáculo. Alrededor, recuerdan, se llama el atrio o un gran patio. Después del atrio, el lugar santo y al final el lugar santísimo. Esperamos con anhelo llegar a este lugar santísimo en estos estudios. Y recuerdan que cada pieza de mobiliario sagrado enseña una lección acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La fuente de bronce, el lugar de sacrificio, único lugar de sacrificio por el pecado. La fuente de bronce, el lugar donde los sacerdotes lavaban sus pies y sus manos para poder ofrecer sacrificios y para poder entrar en el lugar santo para seguir ministrando. Y ahora en tercer lugar hemos visto la mesa de los panes. La mesa de los panes de la proposición. No terminamos la semana pasada. Pero al estudiar el tabernáculo del Antiguo Testamento, vemos como cada pieza de mobiliario y otras cosas en el tabernáculo nos enseñan preciosas lecciones acerca de Jesucristo. Cristo, por esto estamos dando como título de estos mensajes, Cristo en el tabernáculo. Ahí está, en forma figurativa, como figura o tipo de algo futuro que Jesús iba a proveer en el Nuevo Testamento. Un lugar de reunión y comunión con Dios por medio de Jesucristo. El altar de bronce nos enseñó, en primer lugar, que Jesucristo murió en la cruz como el único sacrificio por nuestros pecados. La fuente de bronce nos enseña que Jesucristo es la fuente de todo lavamiento espiritual por su sangre y por su palabra y por su Espíritu Santo. Y en tercer lugar, la mesa de los panes de la proposición. ¿Qué aprendimos o qué hemos comenzado a aprender? No hemos terminado. Hoy vamos a dar seguimiento. Jesucristo es el pan de vida, el verdadero sustento espiritual para nuestras vidas, nuestros corazones y almas. Ahora vamos a hacer un poco de repaso acerca de esta tercera lección. Jesucristo es el pan de vida, el verdadero sustento. Vimos que en esta mesa había 12 panes, representando las 12 tribus de Israel. Solo el sacerdote ofrecía y en su momento comía estos panes en un lugar santo, en la presencia de Dios. Es lo que significa panes de la proposición. Literalmente panes de la presencia. Estos panes venían de Dios mismo y estaban delante de su presencia en su casa, el lugar santo. Pero también ofrecían delante de su presencia estos panes. Un símbolo realmente, un símbolo, este ofrecimiento de los 12 panes, como un reconocimiento y un agradecimiento a Dios por su provisión. Por su sustento a favor del pueblo de Israel, las 12 tribus, 12 panes representando 12 tribus. El pueblo de Israel fue sustentado por Dios 40 años casi, por medio del maná, 40 años desde Egipto
el monte Sinaí en específico, hasta la tierra prometida, cada día Dios les sostuvo, les sustentaba con el pan. Es decir, el maná, un tipo de pan o comida física, y después al entrar en la tierra prometida dejó de caer el pan, es decir, el maná del cielo, y ahora comían de los frutos preciosos de la tierra prometida. Y entonces ahora, en nuestros tiempos, en el Nuevo Testamento, Jesucristo dijo tan claramente, a ver, en San Juan, capítulo 6, el Evangelio de Juan, capítulo 6, aprendimos que Jesús dijo en Juan 6:35, yo soy el pan de vida, es decir, de vida espiritual, abundante y eterna. Lee el Evangelio de Juan, habla de la vida eterna en Cristo. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Entonces, la mesa de los panes habla del sustento de Dios en la vida del pueblo de Israel, desde Egipto hasta Canaán, y ahora todo su tiempo en Canaán, obedeciendo a Dios y su ley, vivían en plena bendición de pan físico y también bendición espiritual. Bueno, pero en el Nuevo Testamento de Jesucristo en adelante, Jesucristo es el pan de vida. Vida espiritual, vida eterna, el verdadero sustento espiritual, el verdadero sustento espiritual. Y comenzamos a ver que en primer lugar, Jesucristo es el pan, se puede decir el pan encarnado. Él es el pan de vida, el Hijo de Dios que tomó forma humana para ser el pan de vida para todo aquel que en Él cree. Es el pan encarnado, la palabra encarnada. El Hijo de Dios encarnado tomó forma humana con el fin de dar su cuerpo y su sangre en la cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, lleguen a ser hijos de Dios, tienen vida nueva, vida espiritual y vida eterna por medio de la fe en Jesucristo. Jesucristo hablaba de comer su carne y beber su sangre. Y vimos la semana pasada, es imposible que hablaba de comer literalmente su carne y beber su sangre. Para el judío fue prohibido beber sangre. Entonces esto no era el propósito de Dios. Pero también vimos que no puede tener aplicación en una misa o en tomar una hostia, porque según la enseñanza y doctrina detrás de la misa y la hostia, dicen que el sacerdote, al pronunciar ciertas palabras mágicas, está literalmente transformando esta hostia en el pan, literalmente en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, ofreciendo a Cristo sobre el altar cada vez que pronuncia estas palabras y diciendo a la gente que están recibiendo a Cristo. Ahora, la Biblia sí, Jesucristo instituyó no una misa, sino la cena del Señor y la mesa del Señor. Lee Mateo capítulo 26. Lee también 1 de Corintios, en especial capítulo 11, donde Jesús instituyó la cena del Señor o la mesa del Señor. Y dijo que el pan representaba como símbolo su cuerpo crucificado. La copa de jugo de uva representaba su sangre derramada en la cruz como símbolo. ¿Y cómo dices, hermano Mateo, que es símbolo? Porque él dijo claramente, al tomar parte de este pan, símbolo, esta copa
jugo de uva representando su sangre como símbolo, están haciendo memoria de mí. Es la palabra clave, es la frase clave. Estamos recordando lo que hizo en la cruz por fe. Y recuerdan que en Juan capítulo 6, que habla de comer la carne simbólicamente y tomando la copa, su sangre simbólicamente, es un acto de fe, recordando la muerte perfecta y la sangre derramada del Hijo de Dios en la cruz, para que creyendo en Él, así le recibo espiritualmente, no le como por físicamente, no, le como espiritualmente, es decir, le recibo en mi corazón por fe. Vez tras vez Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Es Juan capítulo 6. Dice en versículo 40: esta es la voluntad del que me ha enviado, mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él y su sacrificio en la cruz, este pan crucificado, derramando su sangre para dar su vida espiritualmente a nosotros para ser salvos, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Capítulo 6, versículo 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y al final del capítulo, algunos tropezaron. ¿Vamos a comer su carne? ¿Cómo? ¿Vamos a beber su sangre? ¡No! No entendieron que era espiritualmente, por fe, creyendo en su muerte en la cruz y sangre derramada en la cruz para recibir al Cristo resucitado. Ya murió, pero resucitó, y al invocarle, creyendo en Él como mi Salvador personal, le recibo por fe, y el Espíritu Santo aplica los beneficios de su cuerpo crucificado, su carne crucificada, su sangre derramada a mi corazón y a mi conciencia, limpiándome de todo pecado por creer. Y unos dijeron: ¿cómo puede ser? Estaban pensando físicamente en comer a Cristo. No, y beber su sangre. Y entonces Jesús dijo, muchos ya no siguieron a Cristo. Al final de Juan capítulo 6, y Jesús se dirigió a sus apóstoles, sus 12. ¿Queréis acaso iros también vosotros de mí y ya no seguirme? Y le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y aquí es la clave para salvación. No es comer físicamente, no es tomar una hostia, porque muchos toman fielmente, pero no son salvos. No han nacido de nuevo, no han sido perdonados porque siguen en su estado pecaminoso y natural. No es un rito físico. No, es creer y recibir a Cristo como nuestro Salvador personal. Y Pedro dijo: nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oh amigo, lo que tú necesitas es el pan de vida, Jesucristo, como tu Señor y Salvador personal en tu corazón. Puedes recibir la hostia y participar en cuantas misas, pero si no te has arrepentido de tu pecado y puesto toda tu fe y confianza en Cristo y lo que hizo por ti en la cruz, lo que Cristo hizo era suficiente para pagar por todos tus pecados y quitarlos todos y quitar toda la condenación y pena eterna y darte así el regalo de la vida eterna. ¿Por qué no creer? Simplemente creer y recibirle, arrepentido pero creyente. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Dice la palabra de Dios: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. O Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 26 dice que todos los que son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Gálatas 3, 26. Juan 1, 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado al pan de vida, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:18, el que en Él cree no es condenado. Pero Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que rehúsa creer solo en Él, su sacrificio en la cruz, en el Cristo resucitado, recibiéndole por fe y solo a Él, renunciando obras nuestras, aún religiosas, renunciando toda obra religiosa, todo otro personaje religioso, todo otro mediador, y creyendo en Cristo, su sacrificio, y viniendo a Dios por su sacerdocio. Es el único sacerdote que Dios ha puesto para ofrecer sacrificio por nuestro pecado en el Nuevo Testamento. No hay necesidad de un sacerdote humano. De hecho, no se encuentra en el Nuevo Testamento. Los verdaderos sacerdotes son todos los creyentes en Jesús que ofrecen sacrificios espirituales, porque solo Cristo pudo hacer el sacrificio único y suficiente, una vez para siempre, por los pecados, por su sacrificio en la cruz. Oh amigos, siempre es por fe, es por creer en Cristo que uno recibe a Él y los beneficios maravillosos, preciosos de su perdón, de vida eterna, de vida nueva, de un nuevo poder por el Espíritu Santo para vivir la vida cristiana por haber recibido el Hijo de Dios. Juan 3:36 termina así, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Mas el que rehúsa creer el Hijo no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:18 dice, el que en Él cree no es condenado, mas el que no ha creído en el Hijo de Dios, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Cristo es el pan encarnado, la palabra, el verbo encarnado, el Hijo eterno de Dios que tomó forma humana para dar su carne, su cuerpo y su sangre en la cruz como pago perfecto por todos nuestros pecados, para salvarnos hasta la eternidad, para limpiarnos de todo pecado, para reconciliarnos con Dios y para darnos una nueva vida espiritual que satisface y da poder para vivir la vida cristiana. Oh Cristo, estos panes y esta mesa de los panes nos enseña que Jesucristo es el pan de vida, el verdadero sustento espiritual. Pero yo quiero agregar una cosa más, que va junto con todo lo que acabamos de decir. Esta vida de Jesucristo, este cuerpo crucificado, esta sangre derramada, esta nueva vida por recibir a Cristo por fe como nuestro Señor y Salvador personal, no tiene su efecto si no hay también un pan escrito. Sí, Cristo fue encarnado, es el pan, se puede decir encarnado, el Hijo encarnado, tomó forma humana. Pero hay un pan también escrito, pan encarnado, pero pan escrito, que me revela el pan encarnado. Esta palabra escrita es la palabra de Dios que me habla en muchos lugares, de muchas maneras, acerca del pan de vida, Jesucristo, para que pueda alimentarme de Él todos los días. Todos
todos los días y todo el día por medio de la fe en la palabra escrita, el pan escrito. Recuerdan, en Juan 6:63, Jesús dijo, el Espíritu es el que da vida, el Espíritu Santo. La carne para nada aprovecha, la carne humana. Para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y recuerdan la respuesta de Pedro cuando Jesús dijo, ustedes me van a dejar también y dejar de creer en mí y seguirme. Y Pedro, recuerdan lo que dijo. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y bendito Dios que esta palabra de Dios tiene palabras de vida eterna. De la misma manera que el maná, el pan que Dios mandó unos 40 años en el desierto casi para alimentar el pueblo de Israel desde saliendo de Egipto casi y hasta llegar a Canaán. Cada día salían menos el séptimo día. No, Dios iba a dar doble para que en el día de descanso no salieran. Pero 6 días ritualmente, fielmente salían para recoger el maná. 40 años. Y Dios proveó. Pero de igual manera que este pan físico, el maná, le sostuvo. Fue su sustento físico 40 años. También la palabra de Dios espiritualmente fue su sustento. Dice en Deuteronomio 8, 2 y 3, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Cómo tu Dios te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido. ¿Por qué? Bueno, para darle su sustento físico, pero más para darle su sustento espiritual. Al depender de este maná cada día, tenían que aprender a depender de la palabra de Dios espiritualmente, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Este tiempo de 40 años en el desierto era un tiempo de prueba. Y muchas veces el pueblo de Dios dudó en este tiempo de prueba. En Salmo 78, hablando de aquel periodo de tiempo, ellos hablaron contra Dios, diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? Dudando de su poder para poner mesa. Dijo, ¿podrá dar también pan en su incredulidad? Cuán fiel era Dios en proveer físicamente, pero también, escúcheme, en tiempos de prueba, materialmente y físicamente son grandes pruebas, pero también hay pruebas espirituales, pruebas que afectan la vida espiritual. Mateo capítulo 4, Jesús también estaba en el desierto, que representa un lugar de prueba, de tentación. Salió Satanás para tumbarle desde el inicio de su ministerio terrenal y le tentó a convertir las piedras en panes para dejar de ayunar. Estaba ayunando 40 días y 40 noches. Demostrando que Él era el verdadero Hijo de Dios en perfecta comunión con su Padre, estos 40 días y 40 noches sin comer. Y entonces Satanás, en su momento de debilidad, es cuando nos ataca, vino y dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está. Y ahora cita Jesús, ya tenía guardado en su corazón y en su memoria lo que acabamos de leer en Deuteronomio 8, 2 y 3. Y citó al diablo. Es una buena manera de defendernos y vencer al diablo y la tentación y vencer en la prueba. Él respondió y dijo, escrito está, diablo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y así Dios recomienda para todo verdadero creyente en el Señor Jesucristo que primero le ha recibido como el pan encarnado, por fe, creyendo en su muerte en la cruz, su carne crucificada, su sangre derramada, como único y suficiente pago por mis pecados, para mi salvación y vida eterna, e invocando a Cristo para que me perdone y me salve, creyendo en Él, le recibo por fe, y Él quita mi pecado, me limpia con su sangre preciosa, y llega a ser mi Salvador vivo, mi pan vivo. Y ahora la Biblia repetidas veces nos recomienda vivir ahora como creyentes, cristianos en verdad, vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría que viene de la palabra de Cristo, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales que también provienen de la bendita palabra de Dios. Ahora estos cantos se conviertan en pan espiritual para mi vida, porque vienen estos cantos de la palabra de mi Dios. Jeremías en su desierto de prueba, de sufrimiento, todo su pueblo le rechazó como profeta, intentaron matarle, pero él dijo en medio de su sufrimiento, lee Jeremías 15:16, fueron halladas tus palabras, mi Dios, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Ah, bendito profeta, sustentado por la palabra de Dios en sus pruebas más fuertes. ¿Qué de Job? Job, que sufrió más tal vez que cualquier otro ser humano. En la primera clase de quienes sufren como creyentes antes de Jesucristo, ¿verdad? Aparte de Jesucristo, claro, Él sufrió más que todos, pero entre los seres humanos que no son Dios manifestado como ser humano, como Jesús, ¿qué dice Job en su prueba? Job capítulo 23, buscaba a Dios y no le hallaba en el norte, en el sur, al occidente, al oriente, no buscaba, no sentía la presencia de Dios. ¡Qué prueba tan fuerte! Pero dijo Job 23:10, mas Él conoce mi camino. Yo no entiendo lo que está haciendo, pero Él conoce mi camino. Me probará. Estaba en una gran prueba Job, y nosotros también. Y saldré de esa prueba como oro, como Job. ¿Cómo sostuviste, cómo aguantaste tanto sufrimiento y mantuviste tu fe en Dios? Escucha. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Como Job, del mandamiento de sus labios nunca me separé. ¿Pero qué? Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Amigo, amiga, cristiano, cristiana, si tú deseas superar la prueba, el sufrimiento, no solo aguantar, pero superar, vencer. Si tú quieres aferrarte de Dios, si echar mano de Dios, echar mano de todo lo que necesitas para esta vida, una plena vida, y entrar en la vida eterna, pues necesitas la palabra de Dios. Y necesitas, si todavía no tienes Cristo como tu Salvador, necesitas primero el pan escrito que nos habla del pan encarnado, el pan vivo, el pan de vida, Jesucristo el Hijo de Dios. Hay aplicación para creyentes. Nuestra conexión con el pan vivo y encarnado es el pan escrito, la palabra de Dios. Necesitamos desear y tomar y comer como prioridad más que mi propia comida física. Y no importa
lo que pase en este día o en este tiempo de mi vida, Dios, te necesito tanto que te voy a buscar hasta encontrarte. En mi propia Biblia en casa, en la casa de Dios, con amigos que te conocen como su Salvador, te voy a buscar hasta encontrarte, porque no puedo seguir viviendo esta pesadilla que estoy viviendo sin ti como pan de mi vida espiritual y eterna. Oh, gracias a Dios que millones han llegado a tal desesperación. Yo soy entre ellos, que me desesperaba de una vida buena, próspera, con sentido en esta vida cuando tenía 19 años. Tal vez estás llegando a este punto de por fin buscar a Dios de todo corazón, clamar a Él de todo corazón, pero por medio de una verdad objetiva que nunca cambia, que puedes consultar, buscar, escudriñar, leer y comer. Y entonces encontrarás el secreto de toda la Biblia. Que Dios te amó a mí, a ti y a mí y a todo el mundo de tal manera que envió a su unigénito Hijo eterno, Jesucristo, para tomar forma humana, siendo Dios, el Hijo eterno de Dios tomó forma humana, para entregarse a sí mismo en la cruz. Y sí, entregar esta carne, este cuerpo físico y esta sangre, aquella sangre que Él derramó en pago perfecto y eterno por todos tus pecados. Búscale, cree en Él al encontrarle con arrepentimiento y con fe. Recíbele así por fe y el Espíritu Santo aplicará esta carne crucificada, esta sangre derramada a tu corazón, a tu conciencia, y tu culpa será perdonada. Tu condenación será quitada. Cristo ya fue condenado en tu lugar y pagó todo. Ahora busca a Dios, clama a Dios, recibe a su Hijo por fe. Serás salvo, nacerás de nuevo y experimentarás vida. Vida nueva, vida abundante y vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y tú aprenderás esta gran lección de la mesa de los panes de la proposición. Jesucristo es el pan de vida, el verdadero sustento espiritual. Es verdad. Gustad y ved que es bueno Jehová Dios. Dichoso aquel que confía en Él. Que Dios en verdad y grandemente les bendiga.